Hola, buen día. Mi nombre es Teófilo Cancela. Bienvenidos a otro programa de Unicornio Pantone. Hoy tenemos al doctor Elena Filobello, que hablaremos sobre qué es un congreso, qué es una legislatura. Y para empezar, doctora, muy buenos Muchas días. Gracias. Un honor tenerte por acá, después de tantos años de conocernos, tenerte por aquí en este espacio. Y voy a empezar con una pregunta que tal parece que no tenga nada que ver. Sí, pero ¿qué es una república representativa? ¿O un gobierno representativo? Hemos transitado por varios modelos y esquemas de organización de lo que yo diría el colectivo, la fuerza pública, y un poco la tradición que imparte también nuestro sistema jurídico mexicano es que somos romanistas y venimos de ese ideal en donde podemos popularmente, consensadamente, abiertamente, pluralmente participar todos y todas de la construcción de la ciudad, de la construcción de la nación. Y esta aspiración de la república representativa es que si bien todos somos el pueblo, hay mecanismos en donde algunas, con honor, con prestigio, con ciertos principios y valores representativos de una época y un lugar, asumen ese cargo y esa responsabilidad de no guiar, porque eso ya sería bastante snob y pretencioso, pero sí durante un tiempo determinado poder hacer las gestiones y los movimientos correspondientes para darle una dirección a ese proyecto conjunto. No sé bien ahora cómo estaríamos. Quisiera yo que tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos revivir alguno de los clásicos y que viera lo que hemos hecho con ese concepto de república representativa y que nos dijeran si es más o menos apegado al ideal o qué hemos hecho con eso como concepto. ¿Cuál sería también tu opinión? ¿Cómo crees que estemos ahora? Es tanto como preguntar que si la democracia griega es la misma democracia, si la democracia griega es lo mismo que la democracia moderna, ¿no? Obviamente estamos hablando de épocas y procesos distintos y pensamientos distintos. Estamos hablando, por ejemplo, en Grecia de ciudades-estados, en donde pues una población de que es 500,000 habitantes, menos, 500,000 es mucho para la época. A los ¿cuántos mexicanos somos? 180 millones. Entonces, pues los procesos tienen que ser otros, y es precisamente por eso te preguntaba, bueno, la república representativa. Hay una complejidad, porque si retomamos el concepto clásico de la res pública, la cosa pública, y ahí tendríamos una primera pregunta: ¿qué es lo público? Ahí mucho también tiene que ver con lo que sería mi planteamiento sumado a lo representativo. ¿Qué serían las agendas? ¿Qué sería del interés público? ¿Y cuál sería la división con lo privado? Voy a poner un ejemplo. Para los 60-70, con el tránsito también de los movimientos de liberación, de las guerras que se estaban librando, del movimiento hippie, con todo respeto, porque es un movimiento emancipador y un movimiento más allá de lo que vimos solo en la música, en el cuerpo, en las artes, la contracultura. Hubo un planteamiento ahí muy interesante en muchos temas, de que ese interés también de las autoridades, del gobierno, del pueblo, y que debería estar en debate y en tela de juicio. Entonces, los límites entre lo público y lo privado, la violencia doméstica, que ahora es la violencia de género, pues pasamos también a tal vez este eslogan muy representativo de la política sexual de esa época,
de que lo privado también es público, en el sentido de que hay temas que parecerían ajenos al debate público, a la opinión pública, por ser personalísimos, cuestiones de la identidad, de la sexualidad, del sexo, y que sin embargo a una gran mayoría nos interesa, nos importa, nos atraviesa y es problemático y hay que problematizarlo y encontrar soluciones comunes. La cosa pública no nada más es como en Grecia y en Roma, una cuestión mercantil y económica, una cuestión de esclavos, una cuestión de propiedad, una cuestión de lo civil. Es una cuestión también aquí de dimos paso a emociones, sentimientos, dolor. Marta Lamas tiene un nuevo libro en donde explica también el tránsito, en donde los nuevos feminismos hablan de agendas en donde están los sentimientos presentes y que eso cuando se iba a ver en el debate público, el dolor, la ira, el resentimiento, la rabia, la dignidad, conceptos que escapaban de la red pública. Y lo representativo es aún más complejo. ¿Qué sería la representatividad hoy en un mundo complejo en donde ni siquiera hay identidades fijas? Y es precisamente la representatividad que hay dentro de nuestro marco legal mexicano, la división de poderes. Una representatividad cuántica, porque yo creo que aquí en la división de poderes, claro, tenemos también, hablo de ideales porque hay que entender que son modelos perfectibles y que lo que hemos nosotros descrito a través de nuestra Constitución, las normas subsecuentes, es una intención, es un modelo y es perfectible. Quienes le dan vida son las personas que participan de pues ese Estado-nación. Yo soy todavía más humanista y yo creo en un sentido mayor a esto. Pero lo que hay es constituciones, hay cuestiones más regionales y yo creo que ahí la división de poderes, al menos en nuestro esquema, es contrapesos. No nada más es la división de tareas, de funciones, de facultades, de atribuciones de manera orgánica en la Constitución y en las leyes subsecuentes, sino que es una cuestión de contrapesos. Yo como presidente tengo como función también derivada que puedo presentar iniciativas preferentes. Sin embargo, también, aunque tengo esa función que es originalmente legislativa, también hay como contrapeso que me pueden vetar si es que existieran justificaciones. Acá es una cuestión de números, se ha vuelto una cuestión de números. Eso sí, hay que retomarlo tal vez, y tú y yo bromeamos mucho del César. Una cuestión de números, yo lo veo a veces así, una mayoría en el Senado contra un César o viceversa. Entonces yo creo en los contrapesos en un sentido de que todos son el mismo poder, todos somos el mismo poder, incluso nosotros, no hay una diferencia entre gobernantes y ciudadanos, tenemos el mismo poder personal, el mismo poder público, solo que cada quien tiene una función diferente en la vida y eso tiene que ver más con un sentido amplio de que el pájaro es pájaro y no le pide ser pájaro, y hay gente de todos los colores. Entonces yo pienso que hay gente que su vocación y su convicción la va a llevar a desarrollar tareas de este ámbito y va a haber gente que no y se dedique a otros quehaceres. Pero yo creo que hay que ver también en este modelo de contrapesos que se tienen que poner al servicio de agendas mayores, no nada más los vetos o las iniciativas preferentes por una cuestión de lucha de poderes. División de poderes no significa lucha de poderes, significa sencillamente que aunque son el mismo poder, hay que también de alguna manera, pensando que el ser humano es malo por naturaleza, que yo no lo creo, pero así se pensó también en esa transición, que había que poner candados y había que sospechar unos de otros. Y con el partidismo que viene también, al menos en todo el mundo y en nuestro país, viene de revoluciones y de divisiones también, de grupos de poderes, grupos de todo tipo, pues también hay una sospecha, la otredad, el otro como tal vez mi enemigo o no, pero que me tengo que cuidar de él. Yo creo más en la confianza, hay que recuperar este pacto, esta idea de que
ya podemos transitar con más ligereza, yo puedo descansar en ti. Si tú cumples una función y yo otra, yo puedo descansar de no preocuparme por lo que estás haciendo tú y viceversa, y podemos ir de manera igualitaria transitando. Yo creo más en esta división de poderes funcional, pero unión de los poderes como uno solo con el pueblo, para agendas comunes, las que sean. Pero estos poderes son independientes, obviamente. Sí, lo que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, tiene que haber una independencia. Pero aquí lo que sería interesante que nos explicara. Deben trabajar en conjunto. Ahí es donde, en esta idea de división, tal vez la palabra es la que nos complica. Tal vez ese es el asunto también de lo jurídico. Las palabras importan, y más en una época lingüística postestructuralista como la nuestra, el lenguaje importa, cómo se nombran las cosas. Yo creo en división meramente en términos de funciones, de vamos a dividirnos la tarea, la talacha, pero no que estemos divididos. Ahí es donde vienen estos asuntos, porque cuando vas con agendas como activistas, como colectivos, lo que sucede en las mesas de trabajo es que yo no puedo, porque aunque yo soy el ejecutivo, por decir algo, una oficina, atención a víctimas, fiscalía, no estoy diciendo un caso concreto, estoy diciendo algo nada más para ejemplificar. En una mesa de trabajo nos dicen, es que no es que yo no lo quiera hacer, tengo las facultades, las funciones, tengo mi reglamentación al personal, pero es una cuestión de presupuestos, y esta cuestión de presupuestos no cae en la cancha ni del Ejecutivo ni de los autónomos, es una cuestión de si lo aprueba o no el Congreso del Estado. Si ellos me aprueban una partida más, si ellos determinan un ingreso más, y yo lo ejecutaré. Y entonces se lanzan la bolita. Y al contrario, el Congreso también manda a citar, manda a comparecer en términos de también la Constitución, como comisiones, también a revisar. Y entonces dicen ellos, es que yo ya cumplí con hacer la ley, pero los que no la están cumpliendo es el Ejecutivo. El Ejecutivo es quien no aplica la ley. El Ejecutivo es el que no sabe, el que no le da cumplimiento. Ya están los tratados internacionales, ya se ratificó por el Senado. Pero a quien le toca hacerlo efectivo en territorio con el presupuesto que le dimos es al Ejecutivo. Y el judicial, ¿qué dice también? El judicial, ahorita estamos en una etapa muy interesante en donde se ha politizado aún más. Y entonces ahora viene también la Suprema Corte, los juzgados, también a poner controles de... ¿Pueden ustedes decir que pasó por una mayoría? ¿Pueden ustedes como ejecutivo querer transitar hacia eso? Incluso pueden estar unidos ejecutivo y legislativo, pero yo considero que es contrario a la Constitución y yo tengo ese control de constitucionalidad. Si algo no es compatible o es contradictorio con los principios de la Constitución y llega a mí por los mecanismos idóneos, controversias constitucionales, acciones de constitucionalidad, amparos, etcétera, principio de atracción, por lo que llegue a mí, yo puedo determinar que es inconstitucional y aunque haya pasado todo el proceso legislativo y se esté ejecutando, tendría que detenerse. Y parecería que es esto, como que no hubiera un verdadero resonar. Y si somos orgánicos, porque la Constitución dice que es orgánico, que somos funcionalistas, ¿funciona o no funciona? Hay que hacer funcionar la división de poderes. Más allá de este tipo de esquemas de luchas, es hasta dónde tenemos intereses comunes y representamos lo mismo. Y hasta dónde hay temas en donde sí tendríamos que tomar el tiempo prudente para transitarlo con la sociedad. Agendas de derechos humanos. Y esa es otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es el trabajo de un legislador? Porque nosotros nada más los vemos sentaditos, los vemos peleando, los vemos echándose culpas, los vemos como extraterrestres,
la verdad los vemos como aliens, en donde, en donde pues yo voté por tal partido, pues yo a ti ni te conozco, ¿no? Pero independientemente de eso, ¿cuál es en sí la labor de un legislador y qué es un legislador? Es curioso porque venimos también de una tradición, por un lado, de la senaduría romana, y venimos luego de una transición a los parlamentos con duques, con gente que realmente quien llegaba ahí era porque tenía cierto peso e intereses particulares, no sociales, pero intereses particulares que quería ver representados ahí, y que en negociaciones para no perder el poder entonces se tuvo que transitar hacia monarquías parlamentarias. Yo no pierdo el control, pero yo sé que ahora si se ponen ellos y se organizan en mi contra podría de alguna manera desaparecer esto. ¿Cómo hicieron ese tránsito? Y el Parlamento, como tú lo dices, tal vez se quedan con también esta raíz muy el parlare, tal vez para ellos son muy italianos y entonces para ellos la labor parlamentaria es el decir, no sé si el buen decir, pero al menos el decir. Entonces, el Parlamento propiamente hay cosas que rescatar de ambos esquemas, ¿no? Por un lado, el esquema parlamentario de poderse subir a tribuna, que no nada más es para presentar iniciativas, hay puntos de acuerdos, puntos de discusión, hay una reunión previa, se consensa también con los diferentes grupos, con también el coordinador de la Junta y también con la Secretaría General de Servicios Administrativos, también cuáles van a ser los puntos en la agenda. Hay todo un trabajo al interior del Congreso, tanto administrativo como político, para subir puntos. Pero incluso si no estuviera en la agenda, al final te dicen que hay puntos generales. Y tú podrías con toda la libertad, porque eres igual, todos son iguales ahí, porque representan ese sentido también social de que todos somos ahí, mi voto cuenta igual que el tuyo y todos somos iguales. Ajá. Tú podrías hacer uso de la voz y de la tribuna, y eso es muy importante si se tiene respeto también por el espacio, porque lo que se dice ahí va lo de la representatividad. Yo lo puedo decir como términos personales, pero una vez que tomé protesta, y si lo digo en ese espacio, representa un posicionamiento político, es un llamamiento social, es y debería ser una invitación hacia algo. Pensemos en Martin Luther King, pensemos en grandes pensadores, liberales, líderes, activistas, que hacían lo mismo pero en otros espacios. Y si hubieran estado ellos en esta representación al interior de estos órganos, ¿cuál sería entonces ese peso de esas palabras? Yo sí invito a tomar con responsabilidad el peso de la tribuna y en el ejercicio del Congreso no nada más llevarlo a lo legislativo. Claro, hay que legislar. Estamos en un país totalmente canónico, dogmático, en donde si no está escrito no existe. Y para mí eso es una falacia, más en la modernidad y la posmodernidad, donde hay cosas que no necesariamente, incluso la física actual, que no podamos comprenderlo y entenderlo no significa que no exista. Hay parámetros, el conocimiento ya no es uno ilimitado. Para mí hay que ir un poquito más allá de la tradición y hay que renovar las instituciones, hay que renovar el quehacer. Hay que hacer leyes, sí, claro, esa es parte de las funciones, discutir hacia dónde vamos a generar marcos normativos que tutelen y garanticen derechos humanos, que avance el país, que haya progreso, pero también hay que utilizar esas tribunas para hacer una invitación y sobre todo para motivarnos, para direccionarnos. El tema es muy amplio, muy extenso, no nos alcanza el tiempo. Desgraciadamente me hubiera gustado
poder aterrizar otros temas dentro de lo que es el Congreso, Parlamento, Cortes, etcétera, 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 pero ya no nos da tiempo. Sí, espero que en un futuro nos podamos poner de acuerdo y tengamos otra vez el honor de tenerte por acá, seguir con el mismo tema. Sí. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por estar aquí Muchas gracias. Yo con solo nosotros. un mensaje a quienes siguen y sintonizan tu programa y agradecer este espacio también a esta cadena. Participen más allá de los mecanismos que existan, involúcrense, contribuyan. La política, lo público son las relaciones. Si ustedes creen en la dignidad, la libertad, la igualdad, vivan con ese sentido, sean congruentes, llévenlo a cabo a su ámbito. No hay más fuerza pública que esa. Y también vigilen y participen si quieren, si pueden. Tomen los espacios, 50-50, y todos pertenecemos al mismo mundo. Quien quiera ya participe de estos organismos, apúntense, vienen las elecciones, entremos a la jugada también. Y yo le envío un mensaje a un legislador, se lo voy a decir en italiano: fatti cazzi vuoi. Él sabe quién es. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima emisión. Esto es Unicornio Pantone. Hasta la próxima.